Buenos días con todos. Hemos venido para acá, nosotros somos IP Architects. Yo soy Andrés Ocampo, tal como lo vemos aquí. Hoy vamos a hacer una breve presentación sobre cómo hacer troubleshooting de OSPF utilizando Router OS, desde un nivel básico hasta problemas avanzados que hemos visto en nuestras soluciones. Sobre mí, tenemos un pequeño background, he tenido algunos años de experiencia en networking. Si bien no son muchos, pero todo nuestro personal y todos nuestros compañeros poseen más de 15 o 20 años de experiencia en networking, por lo que hemos visto manejar muchas veces los mismos problemas sobre OSPF, BGP o cualquier protocolo de enrutamiento utilizando Router OS. ¿Qué hacemos nosotros? Si desean conocer más información, nos pueden encontrar en el stand que estamos en la parte de exhibitors. Prácticamente hacemos consultoría, integramos cualquier tipo de redes desde cero o modificamos redes actuales hacia una red enrutada. Es prácticamente una de nuestras banderas. Y ahora sí a lo que nos interesa. La meta de esta presentación es, cuando acabemos, que ustedes tengan la capacidad, o al menos se esclarezca un poco, el tema de cómo diagnosticar problemas utilizando OSPF. Y también vamos a ver un poco sobre similitudes y diferencias de hacer este mismo troubleshooting en redes con IPv6, que quiere decir con OSPF v3. Para ello hemos desarrollado un laboratorio, que como lo podemos ver aquí en la imagen, consta de dos áreas prácticamente. Un área de backbone con la que tienen 4 routers y un área externa, por así decirlo, que es un área 51. Inicialmente, la parte básica de OSPF dice que para formar una adyacencia se deben coincidir los hello timers, los dead timers, el tipo de red, las interfaces deben estar en la misma área, la parte del comando network debe coincidir con la subred configurada en la interfaz, con excepto de configuración de redes punto a punto. También debe coincidir el MTU y hay una que no está aquí, que es el tema de la autenticación, que también debe ser la misma. Pero, ¿qué pasa cuando estos parámetros no coinciden? Hemos abierto muchas secciones y la primera de estas es manejando únicamente OSPF versión 2 para IPv4. Son escenarios súper sencillos, en los cuales la mayoría los pudo haber visto si lo cogieron el curso del MTCRE. Por ejemplo, el primer escenario es qué pasa cuando se tiene un hello timer mismatch. La parte del laboratorio en que nos vamos a enfocar es justamente esta, entre el router 1 y el router 2 para IPv4. La configuración, si ustedes hacen un routing OSPF interface export, les aparece esta parte. Entonces en el router 1 está configurado un hello interval de 20 segundos, mientras que en el router 2 no hay nada en el export. ¿Qué quiere decir esto? Que la interfaz está tomando valores por defecto. Los valores por defecto para un tipo de interfaz son, primero que nada, que tiene un network broadcast, un hello interval de 10 segundos y un dead interval de 40 segundos. Esto lo podemos ver con este comando. Hacer un routing OSPF interface print detail, where interface igual Ethernet 1 o cualquier otra interfaz que se requiera, y se puede ver en la parte subrayada la diferencia de los hello intervals. ¿Cuál es el problema del hello interval que haga este mismatch? Es que el OSPF nunca se va a pasar a su estado full. Es más, nunca va a formar una adyacencia. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Pues vemos en los logs, y en los logs aparece esta información. Tanto en el router 1 como en el router 2 tenemos un mismatch en el hello interval, en el que le hice explícitamente que mi hello interval está configurado como 20 y el remoto está configurado como 10. Esto es fácil configurarlo y arreglarlo, solamente tenemos que darnos cuenta del hello y para de contar. Como les decía, espero no aburrirlos mucho, esta parte es la básica, ya vamos con la parte más interesante despuesito. Misma idea para el tema del dead interval o del dead timer, entre los mismos equipos, y la configuración es de esta manera. Para este caso hemos escogido que el dead interval es de 1 minuto 20 segundos, y de igual manera en el router 2 está por defecto. Misma historia con la parte del interface print, podemos ver las configuraciones y los logs también nos van a mostrar de manera muy explícita el problema que existe.
La pregunta aquí, o mejor dicho, en las diapositivas anteriores, tal vez no muchos lo manejen, pero hay veces en que los hello intervals y los dead intervals los manejan por defecto y no tuvieron nunca esos problemas. Hay muchas redes en las cuales nosotros hemos desarrollado y hemos visto que manejando hello intervals o dead intervals muy pequeños, aumentamos radicalmente el tema de la convergencia, siempre y cuando estas redes sean en un mismo data center. Porque no tiene mucho sentido el que sea 10 segundos si están conectados por un patchcore de 1,5 metros de 10 gigas. Entonces, bajamos muchísimo esos hello intervals. Hasta mejorar el tema de convergencia en poquitos segundos en vez de todo lo que toma el OSPF en configurar todo. El Network Type Mismatch es un poquito diferente. Este tiene un pequeño detalle que hay que darse cuenta. De igual manera vamos a verlo entre el router 1 y el router 2. La configuración en este caso ya no estamos tomando por default. En el router 1 utilizamos una configuración point to multipoint y en el router 2 un Node Broadcast Media Access o NVMe. De igual manera hacemos un routing OSPF Interface Print Detail. Como se pueden dar cuenta, este comando es muy útil para ver cómo está la parte de las interfaces de OSPF. Y vemos el tema del Network Type. ¿Cuál es el problema de este error? Es que no aparecen logs. ¿Y cómo se pueden dar cuenta de este error? Ya a la práctica. Por ejemplo, si configuran en un router point-to-point y en otro router broadcast, por alguna razón es como que la adyacencia se forma, pero no pueden transmitir database. Entonces no hay rutas y van a ver que como que el OSPF está queriendo arrancar, pero se cae, queriendo arrancar y se cae. Y como pueden ver acá no hay logs, esto ya no es tan explícito. La manera más sencilla para hacer el troubleshooting de esto es tomar estos 5 pasos e ir viendo por uno por uno. Primero hellos, dead intervals, que el network haga match. Y hay una más interesante, que el área también haga match. Para el tema de configuración en este caso, igual hemos escogido los mismos routers, R1 y R2. R1 va a tener un área, mejor dicho una red, la 203.0.113.128/29 en un área 51. Y R2, la misma subred, la va a meter en un área de backbone. Estas dos áreas que las ven aquí configuradas ya fueron modificadas en los equipos. El área 51 corresponde a un ID 0.0.0.51 y el área de backbone es la 0.0.0.0. La ventaja de esto es que si hacemos un routing o SPF network print es mucho más sencillo ver la diferencia. Y más fácil aún son los logs. Aquí sí nos dice el equipo explícitamente de nuevo que, un momento, yo estoy recibiendo un paquete en un área configurada para mí, es la 51, pero el router remoto me está mandando en la 0. ¿Qué está pasando acá? Entonces hay esos problemas y aquí también es muy fácil solventarlo. El siguiente escenario que vamos a manejarnos es qué pasa cuando hay un mismatch de MTU. De igual manera, la mayoría de estos escenarios básicos los hemos escogido entre router 1 y router 2, porque son lo que más sencillo se puede hacer. El tipo de MTU que hace mismatch es el Layer 3 MTU o el MTU de capa 3 que se configura sobre la interfaz. En este caso, en el router 1, a la interfaz Ethernet 1 se le ha puesto un MTU inferior de 1450. Mientras que el router 2, si se hace el mismo export, aparece que no hay ningún tipo de configuración. Por defecto, esto quiere decir que la interfaz está tomando valores de serie, que son 1500 bytes por todas las interfaces. Si se hace un interface print detail, de igual manera podemos ver el MTU y el famoso actual MTU. Entonces, en el MTU aparece 1500. En el actual MTU de aquí abajo también debería aparecer 1500, sino que es un error de tipeado. ¿Cuál es el problema de esto? En la parte de logs van a aparecer esto de nuevo explícitamente. Y que no haga match un MTU va a generar que de nuevo la adyacencia de OSPF no se forme bien y genere problemas con el enrutamiento. ¿Cómo se solventa? Simplemente dándonos cuenta de este log que aparece en el equipo y reconfigurando el MTU en las interfaces.
Hasta aquí son los escenarios más sencillos y más básicos, que es como para OSPF versión inicial. Sin embargo, hay cosas más interesantes. Vamos a ver qué pasa con la parte avanzada de OSPF. Uno de los escenarios que hemos visto a la práctica es qué pasa cuando tienen el router ID configurado localmente. No dejan que el equipo lo calcule actualmente, sino que lo configuran localmente en cada equipo y duplican el router ID. Por ejemplo, tenemos estos dos routers, el router R1 y el router R2. En ambos casos, el OSPF por default va a escoger como router ID las IPs de loopback. Sin embargo, hay la opción de configurarlo. ¿Qué pasa cuando se configuran? Se lo puede hacer de esta manera. Y en este caso lo que hicimos fue simplemente forzarle. Pero por un error de tipeo de la persona que estuvo haciendo, en vez de darle 1 y 2, lo puso 2, 2. ¿Qué generó con esto? Primero que nada, van a ver que la instancia es la misma. Y el router ID jamás de los jamases puede ser el mismo en dos equipos iguales. Es como un número de un pasaporte. No puede ser jamás en toda la red, no tienen que existir dos routers con el mismo router ID. ¿Cuál es el problema de este? Que va a aparecer en los logs. Y le dicen claramente, ¿no?, que el router local y el router remoto están en la misma router ID. Entonces es como que les manda una alerta, le dicen, ¿sabe qué? Tiene que arreglar esta parte. Hasta aquí es fácil de ubicarse. Hay que darnos cuenta que qué pasaría cuando estos router IDs no están en routers adyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Un router está en la parte externa, como vamos a ver en la gráfica. Un router es el de la derecha, el R1, y el otro router es R4. No tienen adyacencia total, lo que genera que no les salga ese error anterior. La configuración de igual manera como tenemos aquí, duplicamos el punto 4. Si hacemos un routing OSPF instance print, igual aparece el router ID. Pero, y aquí hay que tener mucho ojo. ¿Y cómo se detecta este comportamiento? Por defecto, MikroTik no lanza ningún log de este problema. Hay que modificar los logs del MikroTik para lanzar un proceso de debug. No sé si alguna vez manejamos en Cisco la parte del debug IP OSPF. Aquí se lo maneja con el comando de acá abajo. Esta es la parte práctica de cómo encontrar el problema. Sin embargo, ya en la vida real, en equipos en producción, para hacerlo más fácil, cuando existen dos routers IDs duplicados en la red, van a aparecer automáticamente que las rutas comienzan a flapear. Porque a veces le toma al un router ID, a veces al otro router ID, y todo comienza a flapear entre dos routers. Y esta en producción quiere decir que hay dos clientes que tuvieron el mismo router ID y los dos se van a quedar sin internet a la vez. O dos nodos o dos zonas que manejan el mismo router ID. Esto es como que un diagnóstico de cómo tenemos que hacer, como para que, un momento, están pasando esto, puede ser que el router ID se haya duplicado por error. Y la versión práctica para darnos cuenta al 100% de que esa fue la falla es hacer esto. Ojo que este blog que está mostrado en esta imagen es la versión resumida. Al ser un debug le van a aparecer bastantísimas líneas de lo que respecta al OSPF, pero bastantísimas líneas. Entonces hay que tener un buen ojo, se le lanza un debug, se le pone el freeze y a comenzar a leer línea por línea qué ha pasado. Eso les va a tomar tiempo, por eso les decía la parte práctica de qué más o menos es, basado en la experiencia que hemos tenido levantando esos escenarios. Lo mismo pasa en el otro router, así que hay que tomarle muy en cuenta. Ahora, un comentario aparte, el término que aparece ahí, que dice Self-Originated LCA, quiere decir como que el router cree que ha recibido un LCA advertise del mismo router, que es lo que lo vuelve loco, lo vuelve medio inestable y genera todos los problemas. Este tipo de fallas, aunque parecieran raras, se las dan muchas veces cuando se configuran muchos equipos, cuando la red es muy grande y a veces no tienen el control de las IPs de loopback o las IPs de los routers IDs, o duplican un IP de loopback o duplican un IP de router ID. Pareciera complicado, pero he visto muchas veces que ha pasado esto. La sección 3 es un poquito más interesante.
está enfocado en el tema de OSPF versión 3 para IPv6. En este caso, si vamos a ver el tema de escenarios básicos, la gran diferencia de OSPF versión 2 con versión 3 es el tema de las networks, principalmente. Pero vamos a ver temas muy similares a lo que se respecta a los Hello Timers. El primer escenario, al igual que la versión anterior, lo vemos entre dos routers, un router R1 y un router R2. Estos dos routers, como lo pueden ver, manejan una IP de loopback, una IP IPv6, un slash 126. La configuración aquí es un poco diferente, tal igual como lo pueden ver en la imagen. De igual manera que la versión para IPv4, el hello interval por default son 10 segundos, lo que genera los siguientes problemas. A nivel de hacer el routing OSPF v3 interface print, tenemos estas opciones. Y en los logs también tenemos versiones explícitas de qué está pasando. El escenario 9 prácticamente es muy similar a lo de IPv4, en el que igual tenemos un área backbone y un área 51 versión 6. La misma historia cuando se hace un routing OSPF interface print. Y el mismo log con lo que respecta al router OS. Esto que nos permite que router OS en sí es una estructura fuerte que nos permite darnos cuenta de las fallas que pueden estar pasando en la red. Sin embargo, hay ciertas cosas que uno cuando diseña la red debe percatarse antes de generar estos problemas. Si bien OSPF es un protocolo fuerte y posiblemente han visto en varios de los foros en los que participamos que parte de nuestra bandera de cómo liberar la red prácticamente es migrar de una red bridgeada a una red enrutada, es OSPF principalmente, por eso hacemos esta presentación acá. ¿Cuál es el tema del OSPF? Que es uno de los mejores protocolos que maneja el tema de convergencias, maneja el tema de balanceo de carga cuando se manejan enlaces iguales con equal cost multipath, y sirve como un IGP para que después se levante una versión con BGP. O sea, se manejan en complemento. Es un protocolo muy fuerte. Sin embargo, hay ciertos problemas con OSPF. Aparte de todos los problemas que vimos hace un momento atrás, yo he visto también en otras opciones y en otros casos de otros clientes que se configura un firewall. Pero el problema de este firewall es que a veces le ponen en la cadena de input y no le permiten que se inyecte el OSPF. Le bloquean el protocolo OSPF, pero sin querer. O si no, también se puede bloquear lo que son las multicast que maneja OSPF. Y hay una más interesante todavía. Hay veces que en el firewall configuran un NAT de manera un poquito incorrecta porque no ponen todos los comandos del source address, del load interface y todo el tipo de cosas. Y omiten la parte del load interface y la parte del source address. ¿Qué hacen con eso? Que hasta los paquetes de OSPF se nateen a la IP que se quiere. Entonces, si una adyacencia no se informa y ya revisamos todo y todo está igualito, la manera más sencilla de revisar y que a mí me ha servido muchísimo es levantar en el firewall una versión que se llama, una cadena que es IP Firewall Add Chain Input, solamente protocolo SPF, Action Accept y con log. ¿Qué sacamos con eso? Que en los logs van a aparecer cuál es la IP de origen que está mandando la solicitud del hello a la dirección multicast del OSPF. Entonces ahí uno se da cuenta que está siendo nateada por el otro equipo. ¿Cómo se arregla esto? Hay que tomar en cuenta una opción muy interesante con el tema de NAT. Si se va directamente y se borra la regla de NAT que está haciendo la malilla, así nada más, solamente se borra, no se arregla. Porque una regla de NAT está asociada a una conexión. Entonces, aparte de borrar esa regla de NAT en el equipo, uno hay que ir a IP Firewalls Connections, buscar el protocolo SPF en la parte de filtros y borrar la conexión. Eso es para un caso de un router en producción que esté generando mucho tráfico y que no quieran reiniciarlo, porque la manera más sencilla es borrar la regla de NAT y reiniciar el router. Con eso borramos conexiones y el OSPF manda otra vez, pero esta vez ya manda sin NAT. Siguiente, todos esos de ahí son problemas con firewall.
Nada más un firewall mal configurado puede generar muchos temas. La siguiente es una excesiva pérdida de paquetes. Como les decía, hay veces que los hello y los timers se modifican a tal nivel que la convergencia sea mucho más rápida. Pero eso tiene un contra, y un contra medio grave. Hay veces que estos timers se los toma un poquito diferente, y en vez de manejar enlaces cortos con enlaces de fibra de 10 gigabits muy estables y sin problemas, se manejan con enlaces Ethernet, que puede generarse que los cables no hayan sido ponchados satisfactoriamente, se manejen CRCs, se manejen FCS, y eso hace que los paquetes se dropeen. Entonces, si un paquete se dropea bastante, o hay mucha pérdida de paquetes en las interfaces, los neighbors de OSPF van a comenzar a flapear. Esto yo lo he visto muchísimas veces, y el neighbor de OSPF comienza a flapear hasta tener como 500 o 600 cambios de adyacencia en una sola interfaz. Y esto me pasó no solamente entre MikroTiks, sino al unir MikroTik con otro equipo. Ahí generan ese tipo de cosas. Otro tipo de problemas que pueden pasar es cuando existe un elevado uso de CPU en este mismo router. Obviamente, al manejar un elevado CPU en el router, estamos haciendo que el equipo mismo no pueda procesar todos los paquetes de información y haga como que dropea cierta información. Entonces, si por obvias razones se dropeó un paquete de multicast que correspondía a un hello timer o un hola, estoy aquí del OSPF o una actualización de LSA, todo se complica y se vuelve a reiniciar la sesión. Y en ese reinicio de sesión es lo que entra el bug que está más abajito. Router OS en la versión 6, esperemos que ya lancen la 7. En la versión 6 tienen un problema con el tema de MD5. Si existe algún cambio en la topología, en los LSAs, les aparece un error que dice que es invalid sequence number. Y ese invalid sequence number es como que le manda la autenticación por TCP/MD5 y la clave no coincide. Entonces, ¿qué hace OSPF? Invalida toda la sesión y la lanza de nuevo. Y como la lanzó de cero, ya la autenticación es correcta y ya funciona todo perfecto. Esto se ha visto que funciona, mejor dicho, este error se ha visto mucho cuando son equipos diferentes, es decir, MikroTik versus X cantidad de equipos. Entre MikroTiks no he visto mucho, pero sin embargo con el resto sí. Y eso genera un problema también enorme porque los OSPFs, los neighbors de OSPFs, comienzan a flapear hasta unas 500, 600, 700 veces. Y es totalmente aleatorio. En un día podría generar muchos problemas. Otro problema con OSPF, y es que también esperemos que lo resuelvan en la versión 7, es el enrutamiento recursivo utilizando OSPF v3. En sí, el enrutamiento recursivo, ¿qué es y para qué se utiliza? Como les decía, parte de nuestra bandera, de nuestra solución que manejamos, es utilizar OSPF como un IGP que se encargue de hacer las convergencias, que se encargue de enrutar las loopbacks, para que después el BGP administre las redes en función de las loopbacks. ¿Cómo funciona esto? El BGP lo que hace es mandar prefijos y después le pide al router cómo alcanzar ese prefijo utilizando un IP de loopback. O mejor dicho, para hacerlo más fácil, el BGPA le manda al BGPB que para alcanzar un prefijo X, el siguiente salto es la IP de loopback del router A. Entonces, como es IP de loopback en sí, no es una IP de siguiente salto o una IP física en la misma subred, utiliza OSPF como recursivo por debajo para preguntarle, dice, ok, este prefijo X lo voy a alcanzar a través de esta loopback. Ahora, el OSPF dice, ¿sabes qué? Esta loopback tienes que alcanzar a través de esta one. ¿Esto qué hace? Que sea un recursivo de BGP a OSPF. Esto funciona muy bien en IPv4. En IPv6, hasta el día de hoy no hemos logrado hacerlo funcionar y es prácticamente un bug del equipo. Hay una más que la hemos visto y me parece que la vio, no sé si lo conocen, Kevin Myers. Hubo un problema con un cliente en particular que tenía muchísimas tablas, mejor dicho, que la tabla LSA superó los 120 LSAs por cada paquete de información. ¿Esto qué quiere decir? El OSPF cuando manda un LSA advertised, manda prácticamente fragmentado en paquetes TCP de 1500 bytes, prácticamente.
Como este paquete es de 1500 bytes, permite hasta un máximo de 120 LCAs. Entonces, si por A o B razones se manda 121 LCAs, la información se fragmenta y eso genera que el OSPF comience a flapear de igual manera. Entonces, en resumidas cuentas, debemos tomar en cuenta que OSPF en sí es un protocolo muy útil. Maneja convergencias elevadas. Nosotros hemos manejado convergencias hasta segundos. Y si se maneja OSPF con otros protocolos más, podría bajarse a milisegundos. Hace que el BGP sea mucho más estable por el tiempo de convergencia igualmente, pero si se configura mal puede generarnos problemas y un horrible dolor de cabeza, particularmente cuando son redes en producción. ¿Preguntas? ¿O sí entendieron? Si no, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo.